Bienvenido, Luis. Qué honor poder sentarme a hablar contigo sobre empleabilidad juvenil acá en Paraguay. Para mí vos sos un hombre que no necesita introducción, pero para poner en contexto toda tu gran trayectoria académica voy a tener que leer porque es muy larga, ¿sí? Luis es sociólogo, cuenta con un doctorado en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. También posee una maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México y encima tiene un postdoctorado en The New School University en Estados Unidos. Luis es una de las personas que yo más admiro, también una de las personas investigadoras más activas en el área de educación, así que para mí de verdad es un honor hoy poder sentarme en la misma mesa que vos. Yo sé que después van a agregar muchísima más información acerca de todo lo que ya hiciste, todo lo que ya publicaste, todos los libros que ya escribiste, tenemos algunos acá, así que empecemos. Primero, para que la gente te pueda conocer un poquito, quiero que cuentes un poco más acerca de tu formación, tu especialidad y en qué te enfocas hoy. Bueno, antes que nada, gracias Carla, gracias por tu concepto y también valoro tu trabajo. Y bueno, un gusto también para mí estar en esta mesa contigo. Bueno, como ya leíste, esa es mi formación académica. Volví al país después del doctorado en el año 2011 y desde entonces me dedico, digamos, como profesionalmente a la investigación científica y a la docencia y también a la consultoría, ¿verdad? Hago también consultorías para diferentes entidades públicas, no gubernamentales, organismos multilaterales, en fin. Sí, me he concentrado mi trabajo en el estudio del sistema educativo paraguayo específicamente, aunque también he abordado otros sistemas educativos, pero lo he abordado en una perspectiva que mi disciplina otorga, que es la sociología, tratando de entender el sistema educativo en su relación con un entorno que es la sociedad misma. Ese sistema educativo, por lo tanto, y los procesos educativos que ocurren en él van a tener muy probablemente las características que tenga la sociedad, ¿verdad? No puede abstraerse mucho de las características, por lo tanto, entender la estructura social de un país como el nuestro es tan importante como entender el sistema y el proceso educativo mismo, porque digamos, mutuamente se corresponden. Entonces, bueno, y actualmente soy docente también, ¿verdad? En la Universidad Nacional de Asunción y enseño en programas de posgrado en universidades públicas y privadas. Y mi principal entidad de afiliación es Centro de Investigación, es el Instituto de Ciencias Sociales, del cual soy uno de los fundadores, ¿verdad? Verdaderamente fascinante toda tu trayectoria. Gracias por haber retornado al país y aportar tanto. Bueno, vamos entonces al tema que nos convoca hoy, que es empleabilidad juvenil. ¿Qué se entiende por eso? Yo creo que a veces hay una confusión en términos de empleabilidad y qué significa eso, si tiene CV, no tiene CV, o cómo ayudarle a hacer su LinkedIn, y va mucho más allá de esa superficie. Bueno, sí, la empleabilidad es un concepto que es reciente, no tiene, digamos, mucha antigüedad. Y se, digamos, se acuña y empieza a movilizarse este concepto conforme, digamos, sucedieron dos principales procesos a nivel global. Uno es justamente, valga la redundancia, la globalización de muchos procesos productivos que ya no se circunscriben solamente a escala de los Estados-nación, ¿verdad? Sino que comportó muchísimos procesos productivos, digamos, la transnacionalización. Y en segundo lugar, también la expansión de los sistemas educativos, ¿verdad? Es una realidad factual de que los sistemas educativos en el mundo se han masificado en primer lugar y luego han empezado también a tener alcances en diferentes niveles de la vida social para preparar a los jóvenes y también a los no jóvenes a encarar, por supuesto, estas transformaciones en las que hablé recién en el mundo del trabajo, pero también las transformaciones políticas, es decir, el desafío que han tenido también las sociedades en la mayoría de los países a nivel, digamos, global, es de que también han atravesado por procesos de democratización.
¿verdad? Si bien todavía, por supuesto, hay muchas experiencias de regímenes autoritarios, la constante ha sido que se ha ido expandiendo el régimen democrático, y por lo tanto la educación también ha sido un vector para la formación ciudadana y para la preparación a la convivencia social que un régimen democrático exige, ¿verdad? Entonces, ahí aparece la empleabilidad como un concepto que tiene, si querés, es como de doble filo. Por un lado, es como una cualidad, ¿verdad? Que es depositada en el sujeto, en los trabajadores, en este caso en los jóvenes, y más específicamente en la oferta de trabajo trabajadora que demanda empleo, como una cualidad que exige, que debe más bien desarrollarse, una competencia que debe adquirirse, porque son las que exigen este mercado global hoy día, que no es solamente nacional. Entonces, una persona es empleable en la magnitud en que se adecue su formación, su destreza, sus habilidades, sus conocimientos, sus capacidades a esa demanda que deja de ser, como te digo, ya una cuestión meramente local o nacional. Es empleable en ese sentido, pero también es interesante que la empleabilidad es un concepto, pues por eso decía doble filo, en el que la responsabilidad de, por ejemplo, el desempleo ya se retira en el análisis del mercado de trabajo, se va retirando cada vez más de la demanda de trabajo, es decir, de las empresas, convirtiendo el problema del desempleo en una responsabilidad del individuo. Esa es la otra cara de la empleabilidad, haciendo que cuando no ingresa al mercado de trabajo y no obtiene un trabajo, en este caso un joven o una joven, es porque es su responsabilidad, porque no ha desarrollado habilidades, destrezas, como dije, conocimientos, capacidades, y por lo tanto mientras no las desarrolle, no ingresa al mercado de trabajo, no obtiene un empleo, en este caso un empleo formal. Entonces hay también un cambio discursivo semántico, claro, interesante. Como que nos olvidamos que necesitamos proveer las herramientas para que se pueda desarrollar esas habilidades. Así mismo. Y hablando de este tema, ¿cómo está Paraguay en temas de empleabilidad juvenil hoy en día en comparación a los países de la región? Bueno, voy a hablar en dos niveles. Respondería a tu pregunta diciendo, con algunos indicadores, una reflexión sobre cómo está el empleo juvenil, y después entonces vamos a discutir cómo es la empleabilidad, ¿verdad? Porque como te digo, hay como siempre esas dos vetas. El empleo, bueno, Paraguay tiene la característica de que la población juvenil siempre, su tasa de desempleo es superior a la tasa de desempleo de la población económicamente activa en general, ¿verdad? Es decir, la población es 18 a 29 años, y más específicamente, porque después también vamos a tratar el tema de la población de 15 a 18 años, que sé yo, pero la población de 18 a 29 años, digamos, tiene una tasa de desempleo levemente superior a la tasa de desempleo abierto de la población general, que siempre oscila entre el 4 al 7%, ¿sí? La tasa de desempleo juvenil es superior, pues ya incluso entre el 3 al 15%. Pero, ¿cuál es el problema? Que, a ver, cuando se mete en las medias, ¿verdad? La tasa de desempleo no es alta. Sin embargo, el principal problema del empleo juvenil es de que es un empleo marcadamente informal. La mayor parte de la población económicamente activa juvenil, de ese tramo de edad de 18 a 29 años, está en el sector informal del mercado de trabajo. Lo que quiere decir de que cuando está contratado por una unidad económica o un emprendimiento, o la unidad económica no está inscrita en los registros de contribuyentes, ¿verdad? O bien, si está inscrita, una parte importante de esa población contratada por estas unidades económicas no declaran a los trabajadores juveniles como parte de su plantel, por lo tanto, con contribución a la seguridad social y todo lo que implica eso, indudablemente. O bien, tampoco tiene un contrato de trabajo formalmente, digamos, establecido y rubricado, o tampoco, digamos, muchas veces no perciben el salario mínimo legal vigente. En cualquiera de estas circunstancias, por lo tanto, están insertos los jóvenes cuando hay una relación de dependencia laboral, y después que una gran proporción de la población juvenil, que es la que no está en dependencia laboral, que es la población empleada por cuenta propia, es decir, los cuentapropistas, que en unos estudios del Ministerio de Industria y Comercio el año 2021 señalaba que el total de los cuentapropistas de la población individualmente autoempleada, el 67% es de autosubsistencia, y por supuesto la gran proporción de esas son jóvenes. Entonces, para digamos, terminar de responder a tu pregunta, el empleo juvenil se caracteriza fundamentalmente por una tasa de desempleo abierto superior a la media de la población económica de actividad general, y además
la población juvenil que está empleada está caracterizada por una marcada informalidad, ¿verdad? Que por lo tanto son las bases para la reproducción de las desigualdades y de la pobreza. Y hay una cosa más que hay que mencionar, Carla, en tu pregunta más interesante, que es también aquellos que ni trabajan ni estudian. Hay una población, estamos recién... Se conocen como los nini. Exactamente, estamos recién justamente revisando esta estadística con Mercedes Huidobro, ¿verdad? Que hay las estadísticas oficiales de cerca del 13% de la población de 15 a 29 años que ni trabaja ni estudia, también es parte de la problemática del empleo juvenil. Claro, ¿y cuáles son los factores que exacerban esta casi, le podemos llamar crisis de empleo juvenil? Muy buena pregunta. Uno de ellos, por supuesto, importantísimo es la educación, ¿verdad? Es decir, Paraguay sabemos que adolece de un deficiente sistema educativo en general, que es un enorme desafío del que vamos a hablar también, me imagino, más adelante en esta emisión. Adolece de un deficiente sistema educativo en las tres principales funciones que cumple la educación. La primerísima de ellas no es ni siquiera, yo enfatizo mucho, la primerísima de ellas no es ni siquiera la enseñanza y el aprendizaje para la transmisión del saber. La primerísima, en mi entender, función de la educación es la formación para la convivencia social, es decir, la formación ciudadana. Ahí adolece el sistema educativo de problemas. El segundo es la transmisión del saber, ¿verdad? Bueno, y ahí todo lo que sí se mide con las pruebas estandarizadas de rendimiento académico, ¿verdad? Lo que sabemos, como Paraguay en particular está situado entre los lugares más rezagados, ¿verdad? A nivel internacional, en América Latina en particular, en donde la eficacia del aprendizaje, ¿verdad? Es sumamente, deficiente, y sumémosle que entre los sectores de la población que tienen un desempeño académico eficaz, ¿verdad? Comparable internacionalmente, en comparación con aquellos que no, de la población paraguaya, una brecha enorme. Por lo tanto, la desigualdad educativa es la característica fuerte, que ni siquiera la desigualdad solamente de acceso a la escuela o la permanencia en la escuela, ¿no? Sino incluso el rendimiento académico. Y la tercera función que no cumple, ¿verdad? Que deficientemente cumple la escuela, ¿verdad? La educación genera la formación para el trabajo. Es decir, no contribuye a formar herramientas y de dotar, ¿verdad? De capacidad y de conocimientos para que en la etapa postescolar pueda esa población justamente de manera sumamente armonizada poder entrar al mercado de trabajo sin que signifique un costo elevado para la demanda de trabajo, para la unidad económica, para las empresas, que siempre la inversión, por supuesto, en la población trabajadora es importante, pero cuando la inversión significa tener que formar de cero porque el sistema educativo no dota de esas competencias, es un problema serio. Y la realidad es que el sistema educativo paraguayo no dota de esas competencias. Por lo tanto, en estos tres niveles, la población juvenil es, por supuesto, se tiene que enfrentar a un desafío enorme. Y por otra parte, un problema de la protección social, ¿verdad? A mi entender, ¿verdad? Si no cuenta con suficiente formación, problema educativo, pero también, digamos, en su inserción en la sociedad, ¿verdad? A la que pertenecen los jóvenes, no está suficientemente protegido. ¿Y qué quiere decir que no está protegido? La solidaridad institucional que toda sociedad que se declara democrática, ¿verdad? Y que justamente busca sobre la base de la inclusión de que todos tengan oportunidades en la vida, no dota de esas herramientas para que justamente ante los riesgos puedan enfrentar los riesgos cuando no tienen empleo, por ejemplo, o cuando las oportunidades de ingreso al mercado de trabajo están amenazadas. Por lo tanto, uno de los mecanismos, por ejemplo, para que se asegure que la protección social constituya un recurso y una oportunidad para los jóvenes para poder obtener empleo es justamente la formación no formal, valga la redundancia, la educación no formal. También las becas, determinados tipos de subvenciones que los jóvenes deberían de poder con los cuales deberían de poder contar, pero también el apoyo a sus familias, ¿verdad? Es decir, nadie de nosotros está en una mónada, ¿verdad? Aislada en el mundo social, sino hacemos parte de redes, y las familias de muchos jóvenes, de esto que hablábamos
residen, de los que ni estudian ni trabajan, de aquellos que no tienen oportunidades de formación, que no entran al mercado de trabajo o entran de manera informal, es porque posiblemente su familia está en actividades de subsistencia, de baja productividad, trabajando 10 horas, 12 horas al día, ¿verdad? Donde los vínculos sociales están incluso fuertemente amenazados o afectados. Todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Claro, indudablemente. Una población muy vulnerable. Y exacto, entonces hace que enfrentan el mundo, digamos, los desafíos del mundo adulto y del trabajo más específicamente, no dotados de todos estos recursos y estas condiciones básicas, ¿verdad? Esa es la característica de los jóvenes, me parece. Yo creo que noto cierta frustración con el sistema educativo cuando se encuentran con ese mismatch, cuando terminan el colegio y salen a buscar trabajo y se dan cuenta que no aprendieron lo que las empresas están tratando de contratar. Claro, sí. De hecho, Carla, fíjate, es muy interesante ver, el mismatch efectivamente es un problema para aquellos que sí culminaron. Incluso en Paraguay se disparó también las tasas de acceso a la educación superior, ¿verdad? Todo eso se cría en las brechas, ¿verdad? Sí, hay un sector de la población juvenil, 4 de cada 10 solamente, que culmina la educación media, es decir, ¿no? Es decir, de hecho 3 y algo, ¿verdad? Pero 4 de cada 10. 6 se quedaron ya en el camino. Entonces con ellos, eso por supuesto ya no cuentan con las condiciones básicas. Y de aquellos que concluyeron, o sea, 1 de cada 4 emprende una carrera universitaria y avanza en su carrera universitaria. Y si bien indudablemente, si pasamos ahora a las proporciones, es 10 de cada 40 avanzó en su carrera universitaria, solamente 5 a 7 culmina una carrera universitaria, que de todas maneras es alto porque antes eran apenas 2 o 3, ¿verdad? Entonces, obviamente casi se triplicó el egreso universitario en un país en el que antes la educación superior era un privilegio. Después vamos a ver por qué también se expandió la educación superior por la vía de la oferta privada, vamos a discutir la calidad si querés, pero eso se incrementó. Pero ¿qué pasa? Justamente ese mismatch está dado porque muchos con unas expectativas educativas enormes, ¿verdad?, se sacrificaron enormemente accediendo a la educación superior, por lo general en entidades de educación privadas de educación superior, y resulta ser que efectivamente cuando culminen y obtienen el título no tienen trabajo. Y ese mismatch está dado, ¿verdad?, por 2 razones. No tanto porque están sobrecalificados. Hay un estudio que yo dirigí, ¿verdad?, que se publicó como un libro, que se llama Perfiles Educativos y Estructura Productiva. Y ahí mostramos de que lo que aparece como una población que incrementó el acceso a diplomas universitarios en particular, en realidad está más marcado por el credencialismo, es decir, por contar con los títulos simplemente, pero que estos títulos no se corresponden a las competencias que se esperan de esa formación y de esos títulos. El mercado de trabajo recibe a personas cuyas competencias no son lo que su título dice, y entonces ahí ese fenómeno credencialista justamente contribuye a ese mismatch. Pero por el lado de las empresas también hay que decirlo, ¿verdad? Hay muchas empresas que también en condiciones, incluso medianas y grandes empresas, trabajan también en informalidad, es decir, no todo su nómina está formalizada, ¿verdad? No con la totalidad del plantel o del personal les inscriben la seguridad social, etc. Además de cuestiones de elusión y evasión impositiva. Dicho todo esto, claro, en realidad es una cuestión, como decía un autor francés, François de Sangly, es el malentendido, ¿verdad? En ese caso él hablaba de la escuela y la familia, en este caso de los empleadores y los trabajadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno, efectivamente, persiguiendo un sueño, ¿verdad?, compra educación, ¿verdad?, pero no desarrolla competencias. Y por el otro, digamos, la demanda no es suficientemente, no se expande lo suficientemente para poder captar una oferta de trabajo, porque obviamente le significa costos, ¿verdad? No sé si es una cuestión objetiva, en el sentido de que verdaderamente, supongo que sí, pero hay también, se puede entender en el hecho de que no hay una formalización de la totalidad del empleo en las empresas de todos los tamaños, que obviamente también es una acción como deliberada, una decisión, ¿verdad? Entonces todo esto están en la base del mismatch. ¿Existen algunas diferencias en las estadísticas entre empleabilidad juvenil de hombres y mujeres? Sí, existe. En términos de empleo juvenil, hay una cosa que afecta más a las mujeres
Aunque generalmente tengan más años de estudio. Buena tu pregunta, pero fíjate vos, como el principal, decíamos, el principal rasgo del empleo juvenil es la informalidad, ¿verdad? Entonces, si nos detenemos en la población juvenil que trabaja, pero en condiciones de precariedad e informalidad laboral, por supuesto que ahí está muy rezagada la mujer, ¿verdad? Porque por lo general, si trabaja, digamos, en empleos, o están insertas en empleos cuya remuneración media respecto a los varones es menor, la remuneración es, o sea, el trabajo es no remunerado. Por ejemplo, los trabajos de cuidados. Hoy día ya hay una convención de que todas las actividades de cuidados son trabajo, ¿verdad? Pero no están reconocidos y no están formalizados, no están remunerados o no lo están suficientemente. Por lo tanto, las brechas con los varones es categórico. Pero aquí viene lo otro, ¿verdad? En la población que sí, digamos, tiene altos niveles de años de estudio, mujeres y varones, esas brechas de a poco se van acortando. En algunas ramas de la actividad económica incluso las retribuciones son similares, pero también hay que decirlo, en el mercado de trabajo es donde las desigualdades de género todavía son importantes en desmedro de las mujeres, porque en el sistema educativo las mujeres en general, las que permanecen en el sistema educativo, acceden a la educación superior, hoy día le hacen, como se dice en el lenguaje coloquial, en esa expresión coloquial, le hacen 6-0 ya los varones, ¿verdad? Sí. Las mujeres. Pero ¿qué pasa? No son las mujeres las que ocupan puestos directivos, muchas de sus retribuciones son, en ese estudio del que también mencioné, las medias retribuciones de las mujeres educadas formalmente, como es... contratadas y qué sé yo, tienen a hacer retribuciones del 80% de las retribuciones medias a los varones. Eso también, esas brechas la que está disminuyendo de a poco, pero son muchos los desafíos en términos de... Pero qué bueno escuchar relación. Que hay un avance positivo en eso. Eso sí, eso es categórico y además no es reciente. Eso yo ya constaté en un estudio con datos de la Encuesta Nacional de Juventud que hacía el Viceministerio de la Juventud en ese entonces, que pues, se convirtió en la Secretaría Nacional de Juventud, con los datos de esa encuesta del año 2010, imagínate, ¿verdad? Analicé, de hecho, un trabajo que hice para ONU Mujeres, donde ya mostraba ese punto de inflexión en el que se mantiene la escolaridad de los varones, una tendencia, y el de las mujeres, digamos, su pendiente es más pronunciada, y hoy día sí ya es categórico en determinadas franjas de la población y en términos del mercado de trabajo, en determinadas ramas de la actividad económica, indudablemente la situación de las mujeres mejoró. Qué gusto poder hablar de datos y ver que hay, si vamos a un extremo, hay cierta tendencia, si miramos hacia el otro lado, hay cierta tendencia. A mí me encantan los datos. Si no medimos, nada se puede mejorar. Claro. Sabemos eso. Entonces me encanta que me puedas explicar las diferentes tendencias en diferentes situaciones. Paraguay hace su esfuerzo en los últimos 20 años, ha tratado de hacer no solamente lo legislativo, porque eso está, la ley 1980 del año 2001, la ley 4951 del año 2012, son esfuerzos para promover el trabajo, además del Código del Trabajo, ¿verdad? Para tratar de promover justamente el empleo juvenil, la inserción juvenil al mercado de trabajo y todo, que también con la característica que tiene Paraguay de que como es muchas veces sus leyes, algunas, digamos, rozan la inconstitucionalidad, ¿verdad? Estamos conversando informalmente antes de este programa, como la 1980, por ejemplo, del año 2001, tiene algunos artículos que rozan la inconstitucionalidad. Pero hay esfuerzos normativos, pero desde el punto de vista de las políticas públicas me parece que hay como algunas cosas que se hacen bien, que es de que se están multiplicando el esfuerzo a través de programas públicos financiados con recursos del Tesoro o por la cooperación, en fin, pero para poder justamente formar a la población, y eso es loable. Por ejemplo, la fundación o la creación del SINAFOCAL y tratar de articular a través de un sistema nacional de cualificaciones lo que es el Consejo Nacional de Educación y Trabajo, con una iniciativa muy importante donde se articulan dos entidades reguladoras, ¿verdad? Que es el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación. Esos son esfuerzos institucionales interesantes. Para impulsar las tecnicaturas, Community College, como exactamente, la formación técnica. Hay muchos establecimientos educativos que empiezan a incluir también el bachillerato técnico, y en particular aquellos que están orientados al sector secundario, ¿verdad? Y por lo tanto, que es fundamental, es muy importante también las iniciativas de la formación dual, que también está llevado que es un approach un poco más integral. Es integral. Las capacitaciones siguen siendo medio prescriptivas, creo yo. Sí. La formación dual provee al joven
de educación teórica y práctica, Sí. en diferentes porcentajes. Claro. Y ya un vínculo con la empresa. Totalmente. Y bueno, esos son esfuerzos que justamente me parece que, justamente para mencionar primero, rescatar y recuperar y reivindicar las cosas que se están intentando hacer. Esos esfuerzos están, esos programas públicos existen, y no solamente están ligados a la entidad rectora de la política laboral, que es el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sino también, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un programa ligado a la inserción laboral, el Ministerio de Agricultura tiene un programa, el Ministerio de Hacienda tiene también, ¿verdad? El Ministerio de Salud lo tiene, el Ministerio de la Mujer tiene, es decir, hay programas, pero ahí viene lo otro, ¿verdad? Que el problema todavía del que adolece, que es un problema político institucional, que son programas no articulados, están desarticulados entre sí, como están regidos por, o sea, son implementados en el marco del marco jurídico institucional de una entidad rectora, un ministerio, una secretaría de Estado, lo que fuera, es más importante para ellos el logro de cumplimiento de sus objetivos institucionales, que de esperar, por supuesto, y no tanto de articular con los otros para producir lo que finalmente todo el programa se traza. En este caso es que más jóvenes se formalicen en el mercado de trabajo. Sí, para ellos es más importante cumplir el objetivo institucional de su ministerio que realmente resolver el problema del empleo juvenil. Me imagino que al estar desarticulados todos tienen distintas tasas de éxito. Entonces no, es cuestión de no tratar de reinventar la rueda, como se dice, si hay ya algo que funciona. Exacto. Y el tema de la articulación es fundamental, y la coordinación. Están desarticulados y descoordinados. Entonces, una entidad rectora, por lo tanto, ya no es solamente la que rige sus metas y sus objetivos, que por más que caigan dentro de su competencia. Yo creo que también hay que cambiar, a lo mejor, en un rediseño del Estado, de las políticas públicas, específicamente es la intersectorialidad. ¿Verdad? Hacer de la intersectorialidad un rasgo distintivo de las políticas públicas, para que cuando se hable de que una entidad rige una política pública, no es que rige sus planes, sus programas, sus proyectos, sino que rige intersectorialmente todos los esfuerzos que hace el Estado mismo en torno a un determinado objetivo, que en este caso un resultado de desarrollo, objetivo y resultado de desarrollo, ¿verdad? Sí. A donde tiene que apuntar. Entonces ahí yo creo que todavía, por supuesto, hay mucho por andar, y ahí es donde hay que rescatar esfuerzos interesantes como el de la Fundación Horizonte Positivo y otros, indudablemente, entidades también privadas, entidades de interés general, ¿verdad? Asociaciones sin fines de lucro y qué sé yo, que tratan de aportar también justamente, quizás por supuesto en una dimensión, una escala mucho más pequeña a la que pueda hacer el Estado, pero justamente de articular, de lograr que la demanda y la oferta puedan encontrarse y que puedan, digamos, como producir sinergias. Claro, y que sirva como modelo también para la escalabilidad. Y que pueda servir, exactamente, pueda servir en esa articulación y coordinación también, digamos, en términos de escala, efectivamente, poder, y no solamente en términos, digamos, de población, sino en términos de territorio también, ¿verdad? Estas cuestiones de la vocación territorial que tiene Paraguay es un país que tiene en diferentes regiones, sobre las cuales, y por lo tanto diferentes vocaciones territoriales, ¿verdad?, que tienen que ser identificadas también en la política pública. ¿Y qué países, por ejemplo, han implementado esta formación dual con éxito? En América Latina, un país muy emblemático es Chile, ¿verdad? Tiene experiencias muy, muy buenas. En ese sentido, también Colombia y México. Son tres países que yo, cuando revisé, digamos, hice la revisión de la bibliografía, de los estudios, son tres países que hicieron bien. Argentina y Uruguay también tiene cierto nivel. El tema es también que entender la formación dual supone, o sea, más bien, plantear como propuesta la educación dual supone, eso que yo decía cuando empecé el podcast, es entender también de qué sociedad estamos hablando, ¿verdad? En un estudio que yo hice en el año 2014 fue un estudio sobre la potencialidad de la implementación de un programa de formación dual en la educación, en el sistema educativo, veíamos que había un problema que justamente era de misunderstanding entre la oferta y la demanda. Y es un problema serio. ¿Por qué razón? Porque decir que hay que implementar un programa dual, pero la empresa no quiera invertir, o sea, las empresas no quieran, primero tener el concepto de que eso es una inversión y no es un costo, ¿verdad? O sea, no es un gasto, es una inversión. Y que incorporar en los cálculos de rentabilidad de las empresas, de que eso va en el largo plazo, no solamente genera un incremento de la productividad y por lo tanto el retorno, sino también genera adherencia a la empresa y identidades institucionales. Eso es un problema que nosotros hemos identificado, o sea, en ese estudio ha identificado que es un problema por parte de la demanda laboral de muchos empresarios.
Y por el lado de la oferta, particularmente de los establecimientos educativos, es que también son extremadamente la formación es compartimentada. Digamos, la programación de la oferta curricular es sumamente, digamos, es poco flexible, y un programa de formación dual requiere la flexibilidad y un constante diálogo entre la educación y el mundo del trabajo, el entorno. Claro, la manera de estar diseñada entre los dos. Exacto, y que requiere que, por supuesto, el establecimiento educativo esté constantemente viendo qué sucede en la realidad, qué sucede en el entorno productivo, que las escuelas no hacen. Claro. Los directores de establecimientos, los docentes mismos tienen que cambiar su perfil, que ya no es solamente alguien que transmite, sino alguien también que explora y que investiga de algún modo para poder justamente asegurar ese matching, ¿verdad? Que no sucede. Entonces, por supuesto, la oferta de formación va a terminar también siendo, no va a estar ajustada a lo que demanda también, por supuesto, la estructura productiva local, regional, nacional, ¿verdad? Entonces, es un tema muy... ¿Y cómo vos crees que se puede contrarrestar esta mala percepción que capaz tengan en las empresas sobre la formación dual? Ese tema de querer invertir, de que comunicarles de que en verdad van a obtener un beneficio al invertir en una persona que está en proceso de formación dual. Claro. A ver, yo apenas una idea, porque la verdad que no quiero hablar mucho sobre lo que sé poco, ¿verdad? Pero ahí creo que sí implica más bien la construcción de comunicación. No solo de comunicación, yo creo que antes que nada un problema político, en el sentido requiere construir consensos, ¿verdad? Mira, yo he conocido a personas extraordinarias y a iniciativas extraordinarias, y vemos que además un grupo, muchos, digamos, emprendedores, por llamarlo así, empresas que tienen, no solamente son innovadoras sino también tienen un sentido de una sensibilidad social, ¿verdad? Es decir, de que su emprendimiento se inscribe en un país que tiene una enorme potencialidad, pero que también tiene que avanzar, por ejemplo, en derechos. Cuando te encuentras con personas como esas, ¿qué pasa? No se conocen entre sí, no se aglutinan entre sí, ¿verdad? Entonces, hay muchas cámaras, hay muchos gremios, pero yo, por ejemplo, no conozco gremios de empresarios democráticos, por llamarlo de un modo, ¿verdad? En donde entiendan que el estado de bienestar es fundamental y la construcción de una solidaridad institucional es fundamental, porque invertir en la gente, invertir también, al mismo tiempo invertir en el país, es una visión no solamente de corto o mediano plazo, sino que requiere entender que los ciudadanos, de la magnitud en que se incluyen al mercado de trabajo, pero que también la magnitud que se instruyen, etcétera, que son críticos y reflexivos, se convierte también en, repito, adherentes a un proyecto económico que va más allá solamente de reproducir sus condiciones de existencia. Creo que eso es un tema que fundaciones como esta, ¿verdad? Horizonte Positivo, como algunos gremios. Yo sé que en un momento hay periodos en los que, por ejemplo, la Asociación de Empresarios Cristianos tenía esta concepción, ¿verdad? En fin, y otras gremiaciones. En su momento también habían gremios también de los trabajadores, pero el gran tema es que muchas veces fluctúa cómo fluctúa el sistema político, cómo fluctúan las correlaciones de fuerzas partidarias. Ahora, y creo que eso es un desafío. Recordemos por lo del ENEP, ¿te acuerdas? La Estrategia Nacional de País, era una cosa extraordinaria como idea, qué sé yo, pero que dependía del ciclo político. Entonces, había un gobierno lo apoyó, vino el siguiente gobierno no le dio tanta importancia. Entonces, creo que ahí es necesario que haya una articulación, haya un encuentro, un proyecto que permita justamente en este sentido decir, bueno, vamos más allá, porque invertir en las personas, invertir en estas cuestiones no es solamente en su formación para la producción, sino es para que devenga cada vez un mejor ciudadano, ¿verdad? Claro. Me parece. Claro, totalmente. Y algo que me gustaría conversar también es que de repente yo siento o percibo que hay cierto miedo hacia cierta reticencia hacia la formación dual, porque, en vez de irse a la universidad se van a ir a hacer formación dual. Pero son dos modelos educativos totalmente distintos hoy en día. Una persona que va a entrar a formación dual tiene ciertas capacidades y ciertos intereses totalmente distintos a los intereses de un universitario. O sea, que yo creo que no es competencia, sino más bien una sinergia y todo que debería crearse. Sí, son trayectorias diferentes. Son trayectorias totalmente diferentes. Sí. Así como vos mencionaste el ejemplo de Alemania. Claro. No hay
Claro. No hay fricción No hay entre fricción esos. necesariamente, claro. Pero bueno, vos sabés que es interesante cuando le entrevistan a muchos jóvenes, Carla, en este país, muchas jóvenes, muchos en realidad optan por la trayectoria universitaria porque tienen una información incompleta del funcionamiento del mercado, Claro. y estiman, así más o menos, viste esta cuestión de voy a jugar, a lo mejor le acierto, entrar a la universidad y sostener una carrera universitaria. Desde Claro. última, claro, hay una concepción de que es mejor estudiar que no estudiar si tengo los más o menos recursos, te endeudan, van a la universidad, es una oferta dudosa, todo lo que quieras. Pero Claro. en verdad, si hay una oferta de formación basada en competencias, ¿verdad? Que es lo que justamente se espera que la formación dual, el modelo de formación dual ofrezca, no necesariamente todos van a, yo creo, tengo la hipótesis que no todos van a en realidad optar por la carrera universitaria, ¿verdad? Y no está mal eso. Y Eso es lo que... todo lo contrario, te diría quiero más, que- te diría la magnitud de que opten por la formación dual que ofrece competencias, ¿verdad? Y después en la práctica le genera un retorno a su esfuerzo, a su capacitación, a su conocimiento, ¿verdad? Es más, van a empezar a relativizar que la universidad no es la panacea, ¿verdad? Y la solución a todas las cosas. Es más, que la universidad es una trayectoria para personas que tienen determinados tipos de aspiraciones, que quieren entrar a determinados Claro. nichos del mercado de trabajo, pero para otros que en realidad lo que quieren tener buenos ingresos, incluso pueden tener más Claro. o mejores ingresos que algunos que son universitarios, que se identifique eso. Y el otro problema es, como por ejemplo, pero esto no es solamente un problema en Paraguay, en No. Francia mismo, vos sabés que las trayectorias siempre están orientadas por el modelo institucional de ese país, que es lo que se conoce como el modelo napoleónico, siempre están orientadas a la universidad. Es siempre el culmen de trayecto de largo plazo es la universidad, y esa sociedad que sí tiene indudablemente también una experiencia de formación dual no es lo mismo que Alemania, porque se concentra su economía fundamentalmente en grandes empresas, ¿verdad? Mientras que Alemania el principal rango de su estructura productiva tiene sus grandes empresas, Siemens, Mercedes y todas estas, pero están en las medianas empresas que son altamente productivas, muy competitivas. Por lo tanto, la formación dual encaja con una estructura productiva como esa. Claro. Repito, entonces acá lo que hay que ver es cómo es nuestra estructura productiva. Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Cuáles son las ramas de mayor productividad? ¿Cuáles son aquellas de menor productividad? No hay que pensar la economía paraguaya y su estructura de una manera homogénea, es muy heterogénea. Y la formación dual, por lo tanto, tiene que poder plantearse y diseñarse para responder a los requerimientos y las características específicas de cada uno de los sectores y ramas de actividad de esa estructura Claro. productiva. Entonces va a ser, va a adecuarse y va a ser pertinente. Claro, ¿verdad? me encanta esa visión académica de cuando hay un problema hay que hacerse las preguntas correctas para poder solucionar. Porque si vamos con todo así, con esfuerzos paralelos que no responden a la problemática verdadera, es como Claro, sí. termina Sí, siendo... termina agua de borraja, Claro, claro. Sí. claro. También quería mencionar, lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos con las Community College, que ofrecen tecnicaturas. Hay mucha gente ahora en tecnicaturas que también luego, si es que quieren entrar al mercado laboral como con cierto componente de formación dual, lo hacen y tienen la opción de ir a la universidad. O sea que esos 2 años Claro. son reconocidos. Claro. Entonces ya ese modelo de la universidad es la única opción, ya está siendo un poco... Desplazado. En nuestro país, ya de los últimos 30 años, atravesó por un proceso de mecanización de la agricultura y toda la cadena de valor ligada a la agroindustria. Si nosotros observamos algunas regiones, ¿verdad? Como el Chaco Central, como Caguazú, en algunas zonas del sur del país, por supuesto, en Itapúa, etcétera, estamos viendo de que el territorio, ¿verdad? Y las actividades económicas que se emprenden ahí, ¿verdad? Son de una alta productividad, y en la medida que son productivas y competitivas, por lo tanto, de un alto retorno, tanto al capital como al trabajo. ¿Y qué pasa? En última instancia, el cálculo, si quisiera, digo cálculo, me corrijo, la estimación que hace una persona que dice, bueno, si yo tengo que formarme en muchos años y no tengo la certidumbre, o sea, me voy a encontrar la incertidumbre si obtengo un empleo, y por otra parte me formo menos años, pero me formo bien con esfuerzo y sé que voy a tener una salida laboral, la gente por lo general elige la segunda vía. Claro. Pero ¿qué pasa? Eso se observa, no es teórico, eso se observa ya en la práctica, en la estructura productiva regionales donde está la agroindustria, por ejemplo. Entonces, los mecánicos, los torneros, los que trabajan el tema de
electrónica, electromecánica, ¿verdad? Que son demandos medios si querés, y por supuesto todo lo ligado a las cadenas también, los servicios, administración, gerencia, qué sé yo, están indudablemente teniendo salidas laborales con estudios de bachillerato técnico o una formación de posescolar, pero no necesariamente universitaria. Claro. Es así, 2 años, 3 Claro. años, como vos decís. Pero ¿qué pasa en el resto del país, verdad? En el resto del país, donde sabemos que el empleo público tiene un peso demasiado grande, donde la productividad del sector público en Paraguay, de la burocracia, es bajísima, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que la burocracia trata de filtrar estableciendo como criterio el diploma universitario y todo el mundo sale a la universidad. Y vos sabés que no es un tema menor. Esto hay un estudio de Dionisio Borda con Cintia González y Diana García. Otro gran investigador. Claro, del año 2015, ¿verdad? Que está disponible en internet de descarga gratuita, que es el tema de la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo en Paraguay. Y tenía un componente, además de las estadísticas, el componente cuantitativo, tenía un componente cualitativo interesantísimo que justamente lo condujo Diana García, una socióloga. ¿Y qué salía ahí? Fíjate vos, la mayoría de los jóvenes que fueron entrevistados, ¿verdad? Pues se tomaban las muestras y se hacía un seguimiento, algunos eran entrevistas individuales, después los focus group. La mayoría de los jóvenes, su mayor aspiración era entrar a un puesto público, al empleo público. ¿Por qué razones ahí te salen? Porque obviamente, por lo general, la media de dedicación diaria, es decir, por lo tanto semanal y mensual, en términos de tiempo, de horario de trabajo, es menor, ¿verdad? Porque sabemos que la empresa está a las 8 horas de trabajo, pero por lo general se trabajan 9 horas, 10 horas o más, ¿verdad? En el empleo público te quedas determinadas horas y te retiras. Los beneficios que tiene el empleo público, el tema de la desprecarización que ya tuvo lugar del año 2008, ¿verdad? Hasta la fecha, son procesos que ya están instalados los procesos de desprecarización. Entonces la gente sabe eso y sobre todo que no es el mérito el criterio para entrar. O sea, realmente, sino es un requisito formal, están muchas veces ligados a las redes políticas o clientelares, entonces es la aspiración de todo el mundo entrar. Entonces por eso es que es interesante ver cómo la vía por la universidad, más que por una vocación de servicio, totalmente es para tratar a ver si en algún momento puede entrar al Estado, ¿verdad? a la función pública. Y eso es preocupante, ¿verdad? Porque distorsiona no solamente el mercado, ni siquiera un problema de distorsión del mercado, distorsiona la concepción de cómo es la deontología de la educación. Es decir, uno se educa, o sea, la población se educa, aspira a la educación, qué sé yo, para adquirir más conocimiento, para adquirir más claro, competencia, pero también una reflexividad que permita la calidad del debate, ¿verdad? Claro. Que haya como un tamiz. Desestima también el servicio público, y que es loable, claro, de por totalmente. Sí. Aparte de todo esto, también me gustaría mencionar que la formación dual es un gran ejemplo para otras instituciones educativas, como serían las universidades, centros de investigación, porque también se van implementando ciertos modelos de enseñanza y aprendizaje, como son aprendizaje basado en proyectos, todo lo que sea learning by doing. Uh-huh. Hay una tendencia que a mí me gusta bastante, que es aprendizaje servicio, donde hay una clase de economía o lo que sea, y se van los estudiantes de X clase y le ayudan a alguien con su aplicación para un crédito, no sé qué. O sea, hacen un servicio a la comunidad al aplicar sus conocimientos. Claro. Entonces, ese modelo es como bien reflejado, claro, por la formación dual y su éxito en el mundo. Claro. Y hay varias tendencias, esa es una de ellas, pero hay muchísimas de learning by do, aprender haciendo, claro, aprendizaje basado en proyectos también, sí, que creo que se pueden beneficiar y que pueden ayudar también al tema de empleabilidad. Sí, totalmente, sí, no, buenísimo. Finalmente decir también que cuando yo rescataba este logro en estos años de, por ejemplo, la constitución de un Consejo Nacional de Educación y Trabajo, justamente uno de los propósitos de esa instancia es justamente la articulación institucional entre dos entidades rectoras centrales para la dinamización del mercado de trabajo, ¿verdad? El Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Una de las actividades fundamentales, ¿verdad?, para cumplir ese propósito es justamente identificar el entorno. Es decir, porque una política, o sea, la formación dual no puede limitarse a un programa. Tiene, como dice, una política pública en sí, o sea, tiene que ser una política educativa en sí misma. Pero una política educativa que, repito, tiene que estar adecuada a las características reales, factuales de la estructura productiva. En donde no es lo mismo, no puede ser un modelo empaquetado tampoco, por más que es muy interesante, pero no puede ser eso en sí mismo un paquete, claro, sino que tiene que ser contextualizado y flexible. Claro. Porque para el sector de servicios, de comercio y servicios, el sector terciario, para determinar ramas de actividad, por ejemplo, la de los cuidados, tendría que poder haber una formación dual, ¿verdad?, en el que las mujeres que se dedican a eso primero sean reconocidas, pues sean formalizadas, sean retribuidas, pero también se formen, ¿verdad?, para que haya mayor calificación, calidad en los servicios personales que prestan, por ejemplo. Claro. Y pensé, hay otros servicios que son diferentes los cuidados, ¿verdad? Los educativos, lo de sanitario y qué sé yo. Si nos vamos al sector secundario, de donde justamente siempre se trae el paquete, que es el de la industria, ahí por supuesto, sí, hay unas características propias que tiene la formación dual para el sector industrial. Y hay una experiencia incluso que hay que recuperar y mencionar, como por ejemplo la CADAM, por ejemplo, en Paraguay, que se vincula, por ejemplo, con el Instituto Colpini, que hace una cosa muy, muy interesante, y muchas otras experiencias de ese sector, pero no es lo mismo el sector secundario, el industrial, que el de servicio, y tampoco el primario. Entonces, eso, ¿a quién le vamos a dejar para que identifique eso? ¿A una fundación, a una ONG, a un centro de investigación? No, para eso es un propósito de una instancia justamente interinstitucional como el Consejo Nacional de Educación y Trabajo. Entonces, la política pública como la de formación dual, que yo suscribo su relevancia y su potencialidad, va a tener realmente, va a ser pertinente y sobre todo va a tener efecto, que es lo que finalmente queremos que tenga, en la magnitud en que se analiza la heterogeneidad de la estructura productiva y se orienta en función de esa heterogeneidad. Claro. Qué gran concepto el de la pertenencia de algo. Que ser pertinente. Pertinente. Sí. Sí, que sea pertinente. Es fundamental en todo aspecto educativo, de formación también. En que el alumno sienta que tenga también una salida verdadera, que las personas en las empresas luego vean todo ese esfuerzo reflejado, porque yo veo que los ingredientes están dados. Hay esfuerzos educativos que se están haciendo por mejorar la calidad educativa, hay esfuerzos empresariales que se están haciendo, hay ciertos esfuerzos por tratar de crear normativas, políticas públicas, marcos legales para que se dé de manera más articulada. Claro. Lo de formación dual, solamente creo que hace falta juntar a todos los actores en la mesa. Y es un rol fundamental de la sociedad civil. Siempre la sociedad civil fue concebida, y de hecho su nombre mismo viene del siglo XVIII, viene justamente como una instancia de mediación, ¿verdad? Porque el Estado tiene un propósito como una entidad corporativa en sí misma, ya que se separa de los diferentes grupos, de la población, etcétera. Y por supuesto, en el caso ya con el desarrollo del modo de producción capitalista, es muy interesante ver cómo las empresas se contraponen incluso al Estado, cuando en realidad es, como decía Hobbes, es la sociedad política, o sea, el Estado es la expresión de ese grupo, pero se separa, fíjate, institucionalmente. Entonces, cuando aparece con toda sociedad civil, si hoy lo revisamos, es una instancia de mediación. Eso que vos estás diciendo, ¿cómo se construyen los círculos virtuosos? Es porque existen las instancias de mediación en la sociedad que permiten que se encuentren estados y empresas, estados y entidades educativas, estados y territorios, ¿verdad? Es decir, el poder público, para que la política pública sea pertinente para todo ello, como hablamos de pertinencia. Ahí es fundamental la mediación, ahí es fundamental la sociedad civil, ¿verdad? Por eso es que esfuerzos como el de la Fundación y otros muchos que existen para los diferentes también sectores, es fundamental no solamente que se conozca, que se visibilice, sino incluso de que se expanda, de que se articule también, ¿verdad?, entre diferentes organizaciones que tienen propósitos, si no iguales, por supuesto similares, para generar sinergia y eso, mediar, constituir instancias de mediación para que las políticas públicas efectivamente lleguen, que sean eficientes. Yo también pondría el acento en eso, en esta parte, ya entiendo, final de esta misión, de que la sociedad civil se implique en la política pública, que entonces también cambie esta concepción de que la política pública viene de arriba para abajo, sino es más bien resultado de una demanda de la sociedad que se institucionaliza, ¿verdad?, a través de eso que se llama política pública de tal cual, ¿verdad?, y que efectivamente después con esa mediación
se asegure también de que llegue a destino, de que los recursos sean utilizados eficientemente, que haya rendición de cuentas, accountability, que es fundamental. O sea, todo eso es extraordinario. Puede ser la optimización de gastos es súper importante, pero al igual que el monitoreo, el seguimiento de todo esfuerzo que se haga, porque necesitamos saber qué tan exitoso es el programa, qué se necesita cambiar, qué se necesita modificar, a quién debemos llamar para consultar sobre ciertas cosas. Y esa cultura de monitoreo y seguimiento creo que está comenzando a ser instalada, cosa que a mí me causa mucha felicidad, porque si no, no sabemos si lo que estamos haciendo funciona o no. Totalmente. Y bueno, y vos que sos académica también, Carla, quiero mencionar esto y el papel de la academia, ¿verdad? De las universidades, de los centros de investigación, que muchas veces se cortan solo, van por un andarivel diferente al de la marcha de la política pública, al de los problemas que estuvimos refiriendo hoy en esta mesa, ¿verdad? Entonces, ¿en qué magnitud yo como Estado o yo como empresa o lo que fuera voy a solicitar a la academia que me preste un servicio, que me haga un diagnóstico, que me muestre una perspectiva? Creo que también ahí hay un divorcio que justamente tiene que ser modificado. Hay una enorme responsabilidad de la academia, porque en un país como este, en el que ya señalamos la desigualdad educativa que son tan marcadas, es un privilegio no solamente el llegar a la educación superior, sino que aquellos que llegan a un nivel de formación elevado que además sea de calidad, yo creo, esta es mi modesta opinión, que tiene también una responsabilidad mayor en una sociedad como esta. Por lo tanto, la academia creo que constituida por personas que tuvieron la oportunidad de formarse bien, etcétera, que poder también justamente empujar, alentar a que los centros a los que están adscritos puedan responder, puedan acercarse. A veces no te llaman, pero uno puede acercarse. Nadie te prohíbe que uno diga, bueno, al ministerio tal y cual, y a mí nosotros estamos interesados en ofrecerle esto, en apoyar el fortalecimiento del observatorio laboral, en fortalecer la política de curricular para la formación técnica. Muchas instancias hay, cada uno por supuesto en función de sus intereses, de las temáticas a las que se dedican, pero creo que diría hasta una obligación moral de la academia. Yo creo exactamente lo mismo, sobre todo porque los académicos en Paraguay somos todavía pocos, van retornando cada vez más. Cierto. Otra cosa que me causa mucha ilusión, yo en verdad tengo mucha esperanza en el futuro del país, en el futuro educativo, en empleabilidad juvenil, si es que logramos articular nuestros esfuerzos de manera conjunta y sin perder celeridad, porque el tema de empleabilidad juvenil es un tema que debe ser tratado con inmediatez. Sí, totalmente. Agradecer a la Asociación Horizonte Positivo también por este espacio, esta oportunidad, ¿verdad? Y también ponerme a disposición para otras ocasiones, ¿verdad? Si es que lo requirieran y qué sé yo. Y eso, ¿verdad? Muy grato. Muchísimas gracias a vos, Luis. Siempre grato hablar contigo y escucharte. Es como que absorbo conocimientos cada vez que hablas. Me encanta. Gracias, Carla, una vez más.